Bienvenidos y bienvenidas. Estamos a enero 26 del 2021 y en esta mañana tenemos el privilegio de tener desde España, desde Galicia, al pastor César de Alba. Déjeme decirle que él es un venezolano que vive en España, pero ya como que se le pegó el acento porque ya habla como todo un español. Así que bienvenido, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Entréguenos la palabra y estamos agradecidas con el Señor por su vida y por la congregación que usted está pastoreando en España. Bendiciones. Muy buenos días a todos. La verdad que es un privilegio de parte del Señor no poder estar con ustedes. Meditaba antes en la palabra, ¿no? Y dice el Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar, ¿no? Los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y aunque no estamos físicamente unidos, esta mañana estamos aquí a través de este medio que el Señor nos ha dado para que compartamos, ¿no? Cada una de ustedes está en su hogar esta mañana y cada una de ustedes es un altar encendido, ¿no? Para el Señor. Y ver cómo se levantan a las 5 de la mañana en Houston, ¿no? Y cómo cada casa se convierte en un altar encendido, es maravilloso. Es lo que el Señor ha hecho, hermanos. El Señor ha logrado esto mediante todo lo que ha ocurrido en el 2020, que para muchos ha sido un año tremendo, ¿verdad? Pero Dios ha hecho a través de este impacto cosas grandes, ¿no? Y bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es César de Alba, soy pastor de la Iglesia Cristiana Gran Rey en la ciudad de Ourense, en Galicia, España. Como decía la hermana Iliana, soy venezolano, nací en Caracas, Venezuela, pero llevo ya 15 años en España y Dios me sacó de mi tierra por alguna razón, me puso aquí en España y me puso a servirle. Y la verdad que puedo decir que soy un privilegiado por decir que soy un siervo de Cristo y Él ha transformado mi vida, como ha transformado la suya y como también transformará la de su familia. Hermana, antes ahora decía, si crees tú y tu casa, ¿no? Serán salvos. Y así es, ¿no? Creemos en ese Dios. Doy gracias a los pastores José y Linda Recinos, ¿no? Por la oportunidad también de estar aquí compartiendo con ustedes Iglesia Faro de Luz, porque aunque es el Ministerio de Damas, tengo entendido que esto ya se extendió, esto ya es gigantesco, ¿no? Algo que comenzó como una semillita que Dios puso en el corazón de la hermana Iliana, se ha convertido en una extensión de la Iglesia Faro de Luz, no solamente en Houston, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Hoy conectan con España, pero sé que conectan con muchos más hermanos, ¿no? Entonces, hoy quiero compartir algo que el Señor me viene hablando hace unos días, ¿no? Y el Señor me ha mostrado cómo la pandemia, ¿no? Ha venido a frenar, ¿no? Muchas cosas, a trastocar muchos planes. Eh, Creo que verán igual que yo que el hombre creía tener todo bajo su control, pero de repente llegó algo tan chiquitito como un virus que ni siquiera puede ser visto, ¿verdad? Por ojo humano, tiene que ser visto a través de un microscopio y detuvo a todo país, a toda potencia. O sea, es increíble lo que logró hacer este virus, porque es que no solamente es porque que pasó en un sitio, no, el mundo entero. Ustedes en Estados Unidos han visto cómo el virus ha hecho estragos. Aquí en España, ahora estamos viviendo una segunda cuarentena, un segundo confinamiento. Los templos se han vuelto a cerrar, hay muchas cosas cerradas. Prácticamente no sabemos qué va a pasar. Teníamos la esperanza de que el 2021 arrancara de manera distinta, pero sin embargo no era así. Dios tenía otro plan, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo la palabra que dice que los planes de Dios son distintos a los nuestros, ¿verdad? Sus planes son muchos más altos. Ahora, Dios dice también que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo, ¿verdad? Entonces, la pandemia hizo mucho más allá que simplemente traer hambre, destrucción, peste. Mire, en España, no sé en Estados Unidos, pero en España, la gente no tenía o no tiene un compromiso con el Señor porque decía que le faltaba una cosa y era tiempo. Y la gente siempre decía, Señor, dame tiempo, Señor, dame tiempo. Y de repente resulta que nos encerraron en una casa. Y duramos 3 meses casi, desde marzo, marzo hasta casi junio, encerrados en una casa. Y Dios nos llevó a otra cosa. Ahora, ¿querías tiempo? Ahí está el tiempo. Pero Dios quería que nosotros tuviéramos una renovación, no solamente como seres humanos, sino como cuerpo de Cristo. Y el Señor ponía en mí estos días esa historia que conocen. Recuerda que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio a Babilonia, ¿verdad? El Señor había hablado, había anunciado que el pueblo de Israel sería cautivo y sería sacado de Israel
y sería llevado a la tierra de Babilonia, pero que luego volverían a la tierra. Un rey vendría y daría el decreto que liberaría al pueblo y lo enviaría nuevamente a Jerusalén. Cuando Dios permite que esto ocurra, el pueblo regresa. Primeramente fueron liderados por Zorobabel, que lleva la primera parte del pueblo, que llega a Jerusalén. Y mire, hermano, lo primero que Dios puso en el corazón de ese pueblo era que tenían que reconstruir el templo. O sea, lo primero era reconstruir el templo. Y resulta que ellos levantaron un altar, reconstruyeron el templo, pero no pudieron hacerlo del todo, porque cuando llegaron a reconstruir el templo, hubo problemas, hubo oposiciones, hubo circunstancias que impidieron que ese templo fuera terminado. Eso usted lo puede leer en el libro de Esdras. Ahí ve la historia completa, pero quiero centrarme más esta mañana en otra parte y quiero que me acompañen a Ageo 1:3. Mire, Ageo es un profeta que profetizaba contemporáneamente con lo que pasaba en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Entonces resulta que Ageo viene a motivar a este pueblo que no pudo terminar de construir el templo porque hubo oposición. El pueblo, al ver la oposición que había, decide que, bueno, hay otras cosas más importantes. Ya el templo no se puede hacer, vamos a hacer nuestra vida, porque el templo, bueno, intentamos hacerlo, pero lamentablemente la edificación del templo es imposible. Entonces yo me centro en otra cosa. Y mire lo que le dice Ageo al pueblo. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Y el Señor le dijo esto al pueblo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Hermanos, yo hoy no quiero centrarme en el templo físico que todos conocemos. Yo quiero centrarme en el templo verdadero que hoy en día existe. Y ese es el templo que eres tú. Resulta que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él cambió todo. Recuerden que antes de la venida de Jesús, para que tú pudieras llegar a la presencia del Padre, solo estaba en el templo, ¿verdad? Y solo el sacerdote era el que podía llegar a esa presencia de Dios, y atrás del sacerdote usted podía recibir ese mensaje de Dios. Pero Jesucristo vino y rompió el velo en dos. Jesucristo abrió la puerta. Y no solamente eso, sino que a través de su sacrificio y su marcha permitió que viniera eso tan importante, ese regalo tan maravilloso que significa el Espíritu Santo. Ahora la palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios 3:16, dice: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, si tú eres templo de Dios, lo que esta mañana el Señor quiere decirte a ti y a todos aquellos que están en Facebook es hora de reconstruir el templo. Es hora de que ese templo que eres tú, que es tu interior, esa morada de Dios, sea reconstruido, iglesia. Porque resulta que muchos de nosotros nos habíamos acostumbrado a una relación con Dios que era más ir al templo el día domingo, día sábado, el día que tu iglesia tenga congregación, y durante el resto de la semana, para mí no existía Dios. Durante el resto de la semana no buscaba ese Dios, que resulta que no vive en el templo físico, sino que habita en mí. Porque cuando llegué a Cristo, resulta que me convertí en nueva criatura. Mi casa, la morada de mi interior fue limpio, fue hecho nuevo para que habitara en mí el Espíritu de Dios. Ahora resulta que se me olvidó porque me acostumbré a tener una relación con Dios congregacional y no una relación con Dios íntima. Y ojo, quiero aclarar una cosa, no estoy diciendo que congregarse sea malo, no ir a pastor, está diciendo que no me debo congregar, no, bien, por eso comenzaba, mira cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía. El problema está en que nuestra relación con Dios no puede basarse en el culto del domingo, el culto del sábado, porque me dijo Jesucristo que cuando yo busco a mi Padre en lo secreto, Él me recompensa en lo público. Lo que quiere decir esto es que todo lo que yo hago en lo secreto con mi Dios, eso luego se va a reflejar en lo público. Cuando yo busco a Dios de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, resulta que cuando yo voy al templo el día domingo, el día sábado, ¡guau! Se nota la diferencia, hermano. Porque yo voy con una perspectiva distinta, voy lleno de gozo porque Dios habita en mí y quiero ir a adorar junto a mis hermanos a ese Dios que me ha dado todo, a ese Dios que está conmigo, a ese Dios que sí, es verdad,
me dijo, pasaré por aflicción, pero tranquilos porque yo ya he vencido. Entonces, hermanos, Dios quiere que empecemos a buscarle en los secretos. Dios quiere que empecemos a buscarle, a meternos de lleno en la reconstrucción del templo, el templo del Espíritu que es su corazón. Es importante para nosotros centrarnos en reconstruir la morada del Espíritu, hermanos. Es un tiempo diferente para la iglesia. Y si usted hoy todavía, hay muchas iglesias en el mundo donde hoy la gente está triste porque se encuentran cerradas y donde han dicho, me he enfriado, mi relación con Dios hoy no es la de antes, lamentablemente porque no han visto que esto era un momento, era un tiempo de gracia para buscarle más, para meternos de lleno en una nueva relación con Él. Así que el Señor esta mañana, te repito, quiere decirte, es hora de que el templo sea reconstruido. Empecemos a cimentar las bases de un templo fortalecido y esa base se llama Jesucristo, la roca firme en donde tú debes apoyarte, la piedra angular, el que hace que todo sea posible. Hermanos, es importante. Mire, la iglesia durante tiempo le pasó como como al pueblo de Israel. Como hubo oposición, como hubo cosas que impedían que el templo fuera construido, nos dedicamos a hacer ciertas cosas, a buscar cosas que no eran tan importantes. El Señor les dice, oye, ustedes dicen que aún no es el tiempo para construir mi templo, pero sin embargo se dedican a llenar de lujo vuestras casas. Y el Señor no quiere decirte que tú debas vivir mal, no, para nada. Lo que quiere decir es, oye, primeramente soy yo. Hay una historia en Lucas, y quiero que está en Lucas 12, 13 al 21. Perdón, Lucas 12, 13 al 21. Y esta historia del rico insensato, ¿la conocen? Este hombre que hizo planes para ver cómo acaparaba más riquezas, o más riquezas, pero de repente el Señor dice, insensato, ¿de qué te vale acaparar tantas riquezas si esta noche vienen por tu alma? A nosotros nos pasó mucho eso. Nos dedicamos a buscar cosas que creíamos importantes y aparcamos lo importante que era nuestra alma, que era la salvación, que era estar con Dios. Y de repente llegó la pandemia y muchos, lamentablemente, han partido. Pero otros ahora estamos aquí. Otros hemos recibido un premio de gracia, hermanos, para ponernos a cuentas con el Padre, para empezar a buscarle primeramente a Él. Repito, Dios no te quiere a ti vivir en la pobreza, no, eso no tiene nada que ver. Pero la palabra de Dios me dice a mí que a cada día su propio afán y que primeramente busque el reino de Dios, y justamente lo está colocando la hermana Elsa Martínez aquí, primeramente busco el reino de Dios y luego todo lo demás será añadido. Pero cuando me dice que busque primeramente el reino de Dios, es primero en todo. No es que primero sean tus hijos y luego es Dios. No es que primero sea tu matrimonio y luego es Dios. No es que primero sea tu colegio, tu trabajo y luego es Dios. No, no puede haber nada. Y en esto debemos ser radicales. Primeramente en mi vida es Dios. Y luego todo lo demás será añadido. Dios me promete, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios me promete que si lo busco primeramente a Él, todo lo demás será prosperado en mi vida. Yo creo en eso. Yo lo he visto así en mi vida. Y cuando no ha pasado es porque yo he metido la pata, cuando yo me he confundido, cuando he querido hacer las cosas a mi manera y no a la manera del Padre. Así que empecemos, hermanos, a buscar en la intimidad a ese Dios que me quiere, que me ama, que dio su vida por mí, por ti. Es tiempo de reconstruir el templo de Dios. Es tiempo de que comencemos a andar. Mire, Dios ha hablado mucho a la Iglesia Universal últimamente de que era el tiempo de volver a los orígenes, a esa iglesia primitiva, la cual veía milagros y prodigios y veía tantas cosas tremendas. Ahora, esa iglesia debe ser cimentada desde cero. Y lo primero que esa iglesia tuvo es la llegada del Espíritu de Dios. Jesús les dijo, no se vayan, ¿verdad? Esperen a la venida del Espíritu y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Era necesario la llegada del Espíritu. Pero una casa, un templo de Dios sin el Espíritu
No funciona. Muchas veces hemos intentado que las cosas ocurran, que las cosas de Dios pasen cuando Dios no está con nosotros. Ahora la palabra me es muy clara y me dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que quieren edificarla. Entonces es importante, hermano y hermana, que me escuche, que Dios habite en nosotros. Es importante que Dios esté en su corazón. Es importante que Dios sea el centro de su vida. Es importante que la casa, esa morada que es usted para el Espíritu, sea llena de su presencia. Porque todo lo que usted va a edificar de aquí en adelante, si no está con Dios, no va a funcionar. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, si no tenemos al Señor como centro, no va a funcionar. Repito, vamos a volver. Ustedes en Estados Unidos tienen una bendición tremenda que han seguido juntándose en el templo. He visto cuando se reúnen. Hace poco celebraron su aniversario. Felicidades por eso. Qué agradable verlo. Nosotros los hermanos de la iglesia hemos tenido que cerrar por temas de prevención también. Y todos están locos por volver, por compartir. Y eso va a pasar. Y hay gente que se ha aprovechado ese tiempo y se ha encendido de tal manera con el Espíritu. Pero esto no tiene que ser una cosa. No puede pasar lo mismo que pasó antes. No es que vuelvo al templo y me pago. No. Es que vuelvo al templo y continúo viviendo porque ya no vivo públicamente mi fe, sino que prefiero vivirla en la intimidad para luego reflejarlo en lo público. Recuerda que mi padre, que me ve en lo secreto, luego va a reflejar todo en lo público. Entonces necesitamos fortalecer ese lugar secreto con Dios, esa intimidad con Dios. Y hermano, usted verá que su vida va a cambiar, va a ser diferente, que Dios va a guiar sus pasos, porque el Padre tiene planes de bien para ti, no de mal. Porque todo lo que Dios hace tiene un sentido, tiene un plan, tiene un propósito. Y si Dios envió esto es porque tiene un plan para su pueblo, para su iglesia. Llegó el tiempo de que la iglesia despierte. Y no quiere decir que no haya una iglesia que haya estado trabajando así, pero había muchos hermanos que no estaban trabajando, que no estaban funcionando, porque nos encontrábamos como aquel rico insensato, haciendo las cosas que pensábamos nosotros que eran necesarias, y mientras nuestra alma estaba siendo perdida. Como iglesia estaban faltando muchas cosas. Y no hablo de la iglesia Faro de Lujo, de Gran Rey, no. Hablo como hermanos de un cuerpo unido a nivel mundial, porque tanto usted como yo somos iglesia. Hoy, gracias al Señor, a través de Zoom, puedo juntarme con mis hermanos de Houston y de muchos otros lados. Somos iglesia. A lo mejor hace un año, yo no me imaginaba estar hablando con ustedes por Zoom. Hace un año mis planes eran para 2020 otra cosa. Hace un año no me imaginaba que la iglesia tendría que cerrar. Yo en el mes de enero estaba haciendo ya tenía unos planes para el año entero en la congregación. Y de repente me encontré con tener que decir cerrar el local en donde nos juntábamos. Y en el mes de mayo, creo, si no me equivoco, conocí a la hermana Iliana, conocí a los hermanos Villarreal. De repente pasó esto y no me imaginaba que sucedería esto. No me imaginaba tener contactos con unas personas que sirven a Cristo en la ciudad de Houston. Pero a Dios le plació hacer eso. Ahora, nosotros en Gran Rey, en el 2020, el Señor nos había dado una palabra que era que Él nos iba a llevar más allá de nuestros límites. Y claro, todo el mundo lo recibió con una aleluya, gloria a Dios. Nos va a dar, bueno, abundancia hasta que sobreabunde, mis janeros serán llenos hasta rebosar. Todo el mundo se lo llevó a esa parte y cuando cerró la iglesia, la gente dijo, ¿qué pasó aquí? Pero resulta que el Señor nos llevó impresionantemente mucho más allá de cualquier límite. Porque si la iglesia no despertaba y no se movía y no iba más allá de sus límites, esto se acababa. Esto no funcionaba. Pero Dios tenía un plan. Y muchos tenían su límite en las paredes del templo. Hasta ahí llegaba su relación con Dios. Pero Dios derribó esa pared y llevó su presencia a cada hogar. Y hoy podemos decir que tenemos muchísimos altares encendidos en cada hogar. No se imagina la cantidad de veces que se intentó hacer altares en el hogar y nunca funcionaba, y nunca funcionaba, y no pasaba. Pero llegó el Señor y removió todo y dijo, aquí mando yo, y llegó a la hora del altar familiar y sucedió. Porque era en su tiempo, era en su tiempo.
y comenzamos a reconstruir ciertas cosas que hacían falta. El altar fue primeramente hecho, pero ahora viene el momento del templo. Y ese templo es usted. Cada uno de ustedes son templo del Espíritu de Dios. Y hermanos, llegó el momento de buscar primeramente a Dios para que veamos que todo lo demás luego será añadido. Y no lo busco porque me interese que me añada cosas. Lo busco porque sé que solamente con Él puedo vivir libre, puedo vivir en paz. Solo en Él tengo amor, solo en Él tengo perdón, solo en Él tengo armonía. La verdadera prosperidad me la da Cristo Jesús y no el mundo. Entonces, lo que esta mañana el Señor quiere decirte es, llega un tiempo nuevo para su iglesia, llegó un tiempo nuevo para tu vida, y es el tiempo en el cual el Espíritu de Dios habita en ti. El Espíritu de Dios habita en una morada limpia, perfecta, santa y agradable, porque tú decides que así sea, porque tú das un paso adelante y le dices, heme aquí, Señor, habita en mí, me entrego por completo a ti. Hoy mi corazón, Padre, se humilla delante de ti. El Señor está hablando a su pueblo y el Señor quiere un pueblo que le crea, que le obedezca, que le busque, que le ame, que le adore. Y es necesario que ese pueblo tenga un corazón humillado, un corazón entregado. No que te humilles como el mundo lo hace, ¿verdad? La humillación hacia Dios es una entrega total, una obediencia total. Y lo sé porque Dios es bueno. Lo hago sabiendo que Dios es bueno. Y me da total seguridad de que si yo me humillo a Él, solo recibiré cosas buenas. Porque no busco el favor del hombre, busco el favor de Dios. Hermanos y hermanas, es un tiempo donde Dios llama a tu puerta. He aquí, Él llama a la puerta. Vas a decidir abrirle para que Él entre y coma contigo en tu casa. ¿O prefieres seguir haciendo como el rico insensato y buscando lo que no vale la pena? Dios nos ha dado un tiempo de gracia. Como te repito, muchos han partido, pero otros seguimos aquí. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que Dios te ha regalado? Nos ponemos manos a la obra, reconstruimos el templo y empezamos a morar en la presencia del Espíritu, o seguimos dormidos como antes. Esta mañana el Padre quiere pedirte, quiere decirte, yo estoy contigo, no te desanimes, pero quiero vivir en tu interior, quiero morar contigo, quiero que nuestra relación vaya mucho más allá de lo que conoces hasta ahora, porque tengo planes de bien para ti y no de mal, porque hay un propósito para tu vida. Si tú te sientes triste esta mañana, si a tu vida ha llegado la enfermedad, déjame decirte que eso no te va a limitar que Dios te ame. La enfermedad no te va a limitar del amor de Dios, la escasez no te va a limitar del amor de Dios, los problemas matrimoniales o familiares no te van a limitar del amor de Dios, porque Dios está primero en tu vida, porque para ti, para Dios, estás tú siempre en primer lugar. Ahora démosle el lugar a Dios que le corresponde. Entonces, hermanas y hermanos, empecemos a reconstruir el templo, la casa de Dios, que somos nosotros. Y volveremos y ustedes seguirán congregándose juntos como hermanos, pero van a ir con una visión diferente porque van a ir a darle gloria a aquel que se la merece, a aquel que las hizo nuevas personas, nuevas criaturas. Es un tiempo fuerte de parte de Dios para la iglesia, es un tiempo de reconstrucción, de regeneración, pero es un tiempo donde veremos milagros, donde veremos maravillas, donde veremos un avivamiento impresionante. Estados Unidos es un país que se ha catalogado a nivel mundial siempre por grandes avivamientos y lo seguirá haciendo. Nosotros en Europa estamos un poco atrasados en eso, pero veremos y ya estamos viendo un despertar de parte de Dios para esos espíritus que estaban perdidos y cautivos. Ahora, ustedes como un país que ya tiene experiencia de avivamiento, seguirán siendo pioneros, seguirán siendo fuertes en ese sentido y van a guiar a muchos otros para que conozcan al Señor. Yo quiero transmitirte un mensaje de ánimo, porque si tú le das a Dios el lugar que le corresponde, Dios va a morar en ti. Dios va a habitar en ti. Dios va a estar contigo y te va a acompañar hasta lo último, hasta lo último. Él lo prometió y él lo va a cumplir. Así que, hermano, yo para terminar ya te pido que cierres tus ojos donde estás.
y que puedas permitirle a Dios. Mira, yo no te conozco a ti, yo no sé cómo está tu corazón esta mañana, yo no sé qué situaciones estás viviendo. Antes leía el chat y veía la cantidad de personas que tienen necesidad, ¿no? Y cómo Dios nos mueve a interceder por ellas. Pero también veía cómo muchas personas hablaban de testimonios, de darle gloria a Dios por lo que sucedía, ¿no? Y es tremendo lo que Dios hace. Somos tan afortunados. Aún en medio de la crisis que hay, Dios se glorifica. Vemos milagros impresionantes. Y yo creo en ese Dios que dijo, que su palabra me dice que Él abrió el mar en dos. Creo en ese Dios que permitió que cruzáramos por el medio del mar, que derribó los muros, que permitió a David derrotar al gigante. Creo en ese Dios que caminó por las aguas, que era capaz de detener las tormentas. Yo creo en eso. Y ese Dios es el que yo anhelo que habite en mí, que viva en mí, que mora en mí, pero también que viva en ti. Y ese Dios quiere morar en ti. Así que si tú tienes algo que te está impidiendo esta mañana, poder permitirle a Dios que verdaderamente habita en ti, suéltalo, dáselo a Él. Mira, disponte a ir delante de la cruz y decirle aquí, Señor Jesús, Padre, te entrego a tus pies todo aquello que me impide, Señor, poder llegar a tu presencia, que tú puedas habitar en mí, Señor. Mira, Padre, a lo mejor la enfermedad me está haciendo distraer, Señor, porque pienso que no hay futuro cuando me encuentro enfermo o enferma, Padre. Pero a ti te entrego toda enfermedad, Padre, para que tú, Señor, me hagas nuevo. Padre, a lo mejor la escasez, la necesidad, la falta de empleo, Padre, me está impidiendo que yo me centre en lo tuyo, Señor, en lo más importante, en tu reino. Pero yo, Señor, aunque la higuera no florezca, Señor, aunque no de uvas, Señor, para el vino, Padre, igualmente yo te seguiré adorando a ti, Señor. Que ninguna escasez puede impedirme, Padre, que yo te adore a ti primeramente, Señor. Papá, si mi familia tiene conflictos, mi Dios, son mis hijos, Padre, y eso me descentra, me desenfoca de lo que eres tú para mi vida, Señor. Te pido perdón, Padre, y te pido que seas tú el centro de mi corazón, mi Dios. Espíritu de Dios, y aquí mujeres y hombres, Señor, que te aman, mi Dios, que quieren dar un paso más allá, Señor, que se deciden a buscarte, mi Dios. Padre, y aquí ellas y ellos, Señor, anhelan de ser llenos de tu presencia, Espíritu Santo. Padre, te pido por sus vidas, Señor, te pido por sus familias, te pido por cada una de sus áreas, mi Dios, para que tú fortalezcas, para que tú, Señor, renueves y para que comience un tiempo en el cual su templo, Señor, el templo tuyo, Señor, que es tu corazón, que es su morada, Padre Santo, sea fortalecido, sea renovado, sea reconstruido para un tiempo nuevo, Padre Santo. Yo bendigo, Señor, la vida de los pastores, Señor, Linda y José Recinos, Padre Santo, ahí en Houston, Padre, para que ellos continúen con esta obra maravillosa que han comenzado, Padre Santo, hace ya bastante tiempo, Padre, y que sigan adelante, Padre, en este tiempo nuevo, mi Dios, en el cual muchos vendrán buscando de la presencia de Dios. Muchos vendrán necesitados, Señor, con hambre y sed de conocer a este Dios que hace todas las cosas posibles. Padre, también bendigo la vida de cada líder, Señor, la hermana Iliana que lleva este grupo, Señor. Padre Santo, gracias por esa idea maravillosa que colocaste en su corazón ya hace casi un año y que hoy en día se ha convertido en una extensión, Padre, de tu iglesia, Padre, no solamente en Houston, sino en muchas partes del mundo. Gracias porque tú lo haces posible, papá. Gracias por cada hermana que se levantaba con un amor, Señora, interceder por los necesitados, Padre Santo, que era movida por tu espíritu, Padre. Gracias, gracias, mi Dios, por sus vidas. Gracias por cada persona que escucha esta palabra a través de donde sea, cualquier red, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Padre, porque son personas que tienen sed y hambre de tu presencia, mi Dios. Te pido, Señor, que los ayudes para continuar aferrados a ti, mi Dios. Gracias por la iglesia que se mueve, Padre, por la iglesia que te escucha, que te cree y que se mueve hacia adelante para buscar más de tu presencia, Padre. Yo bendigo en tu nombre, Señor, a cada hermano y hermana, Señor, esta mañana a sus familias, Señor. Y te pido para que continuemos, Señor, habitando, Señor, junto a ti, cada día de nuestras vidas, mi Dios. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio de parte tremendo de parte del Señor poder estar aquí. Como les decía hace un tiempo, jamás imaginé poder estar compartiendo con hermanos de tan lejos. Y esto solo lo hace posible el Señor. Simplemente soy un instrumento en sus manos. Anhelo seguir siéndolo cada día más. Y espero que usted también pueda ser un instrumento en manos de Dios, porque sé que si Dios les ha llamado a ustedes, es porque tiene planes maravillosos para su vida. No hay cosas pequeñas, no hay nada pequeño si usted está con el Señor. Así que Dios les bendiga y un fuerte abrazo.
Amén, amén. Damos gracias al Señor por esa preciosa palabra que nos ha entregado el pastor César en esta mañana. Le bendecimos y es una palabra para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Es una palabra de alerta, de que despertemos. Si aún estamos dormidos, es tiempo de buscar esa intimidad. Pastor César, yo no sé si usted sabe que este año el lema del año de la Iglesia Faro de Luz es presencia. Y esta Oh, palabra llega justamente a confirmar lo que el Espíritu Santo, lo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor para buscar la presencia de Dios, para que este templo sea restaurado. No estamos hablando de las paredes, estamos hablando del cuerpo físico, para que tengamos hambre, sed de buscarle. Es precioso. Nosotros aquí en Houston estamos más que bendecidos, podemos congregarnos, aún nuestros templos están abiertos. Ahorita durante el transcurso hablaba con una hermana en California todos los templos están cerrados. Ya son tres, es algo tremendo lo que está pasando alrededor del mundo. Así que hermanos, aprovechemos este tiempo. Él hizo una pregunta, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que Dios nos ha dado? Llévate esa pregunta a tu casa todo este día, medita, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estoy haciendo, Señor, con el tiempo que me has dado? ¿Lo estoy invirtiendo de una manera sabia o estoy perdiendo el tiempo? Wow, qué preciosa palabra. Es tiempo de volver, de buscarle en lo secreto, de volver. El pastor habló, tocó esa palabra el día en el aniversario. El Señor nos habló como iglesia. Volvamos, volvamos. Es tiempo de volver. Damos gloria al Señor. Gracias, Pastor César, por esa hermosa palabra. Le bendecimos. Un saludo de parte de nuestra pastora Linda. Por ahí le mandó un mensaje. Le bendecimos a cada uno de ustedes. Bendiciones.